Durante años, millones de personas cantaron sus canciones sin saber que detrás de esa voz había un secreto incómodo. Un secreto que no tiene que ver con fama, ni con discos, ni con aplausos. Tiene que ver con dinero, con poder y con un niño que aprendió demasiado pronto cuánto podía valer para los demás. Hay historias que solo se entienden cuando alguien se atreve a contar lo que normalmente se esconde. Y esta comienza con un dato que, por sí solo, resulta perturbador. Hubo un momento en que un niño generó más dinero que su propio padre, sin saberlo, sin controlarlo y sin poder decidir qué hacer con él. Ese niño era Pedro Fernández, aunque en ese entonces aún no se llamaba así. Antes del escenario, antes del nombre artístico, antes del mito, existía José Martín Cuevas, un niño nacido en una familia donde la pobreza no era una etapa, sino una condición permanente. La familia Cuevas vivía en Guadalajara en una casa pequeña, donde 6 hijos compartían todo. Compartían espacios, ropa, silencios y, muchas veces, la escasez. No siempre había comida suficiente para todos, y cada día implicaba un nuevo cálculo para estirar lo poco que había. El padre trabajaba de manera irregular. Algunos periodos encontraba empleo en talleres mecánicos, otros como ayudante de albañil, y en ocasiones simplemente no había trabajo. La madre hacía lo posible por mantener el hogar funcionando, pero las cuentas nunca cerraban del todo. Pero esa realidad escondía algo que muy pronto saldría a la luz. En ese contexto, la infancia no tenía espacio para ser ingenua. Desde muy temprano los niños entendían que no podían pedir demasiado. Pedro creció rodeado de esa sensación constante de carencia, aprendiendo que la estabilidad no estaba garantizada y que todo podía desaparecer de un día para otro. La pobreza tiene una forma de quedarse en el cuerpo. No solo se recuerda, se internaliza. Pedro la conoció desde que nació y la normalizó sin cuestionarla, porque no conocía otra cosa. No era consciente de que ese origen marcaría cada decisión futura. Cuando tenía apenas 6 años, ocurrió algo que alteró el equilibrio familiar. El hijo mayor comenzó a cantar en palenques. No en festivales infantiles ni en espacios controlados, sino en palenques de gallos, de noche, frente a adultos que bebían, apostaban y gritaban. Tenía 6 años, la edad en la que un niño debería estar aprendiendo a leer con calma o jugando en la calle. En lugar de eso, Pedro aprendía a pararse frente a un micrófono, a no mostrar miedo y a cumplir con un trabajo que no comprendía del todo, pero que sentía como una obligación. Los palenques no eran lugares amables. Olían a sangre de gallos recién peleados, a tequila derramado, a humo de cigarro y a sudor. No eran espacios para un niño, pero ahí estaba Pedro, con un traje prestado que le quedaba grande y una responsabilidad que no le correspondía. En uno de esos palenques, en Tlaquepaque, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Entre el público se encontraba Vicente Fernández, un hombre que había escuchado miles de voces a lo largo de su carrera y que rara vez se sorprendía. Cuando Pedro comenzó a cantar, el ambiente se transformó. La conversación se detuvo, el ruido bajó y la atención se concentró en ese niño cuya voz no parecía corresponder con su cuerpo. Vicente Fernández se quedó inmóvil, profundamente impactado por lo que estaba escuchando. Años después, el propio Vicente contaría que lloró al escucharlo. Reconoció en ese niño algo que le resultaba familiar. Talento nacido desde la necesidad, no desde el privilegio. Vio potencial, pero también vio fragilidad, aunque no todos lo vieron. Ese encuentro desencadenó un ascenso vertiginoso. Vicente movió contactos, consiguió un contrato con CBS y ayudó a construir un nombre artístico inspirado en Pedro Infante. Así nació Pedro Fernández ante el público, mientras José Martín Cuevas quedaba relegado a la intimidad. En muy poco tiempo los discos comenzaron a venderse por cientos de miles. Llegaron las películas, las giras, las entrevistas y la exposición constante. A los 9 años, Pedro Fernández ya era el niño más famoso de México,
con su imagen en revistas y su voz en todas partes. Gracias a su trabajo, la familia Cuevas empezó a comer 3 veces al día. La pobreza quedó atrás en términos materiales. Desde fuera, la historia parecía perfecta. Un niño talentoso que rescata a su familia de la miseria a través de su voz. Pero había un detalle que nadie veía. Todo el dinero que Pedro generaba no pasaba por sus manos. No veía contratos, no sabía cifras, no entendía cuánto ganaba. El dinero iba directamente a su padre, quien lo administraba por completo. A los 8 años, Pedro ya había producido más dinero del que su padre había ganado en toda su vida. Y aún así no sabía cuánto era, ni dónde estaba, ni qué se hacía con él. Ese desconocimiento no era casual, era estructural, y lo que parecía una historia de éxito infantil escondía una dinámica que más adelante tendría consecuencias irreversibles. El trabajo no se detuvo. Películas, discos y giras se sucedían sin descanso. Mientras otros niños iban a la escuela, Pedro vivía entre estudios, camerinos y escenarios. Su infancia comenzó a diluirse sin que nadie lo señalara. Entre 1977 y 1984, Pedro no asistió a la escuela de forma regular ni un solo año. Tuvo tutores entre grabaciones, maestros improvisados en hoteles y clases fragmentadas, pero nunca tuvo recreos, compañeros ni una rutina normal. Mientras el público aplaudía, el niño aprendía una lección silenciosa. Su valor estaba en lo que producía, no en quién era, no en lo que sentía, sino en lo que generaba para los demás. Ese aprendizaje marcaría todas sus relaciones futuras, especialmente la más importante de todas, la relación con su padre. Y ese vínculo, construido sobre dinero y silencio, sería el origen de todo lo que vendría después. El éxito no dio espacio para detenerse. Una vez que la maquinaria se puso en marcha, ya no hubo pausas ni preguntas incómodas. Cada disco exitoso llevaba al siguiente, cada película abría la puerta a otra gira, y cada aplauso confirmaba que el niño debía seguir adelante, sin importar el costo personal. A finales de los años 70, Pedro Fernández ya no era solo un fenómeno infantil, era una industria en movimiento. Su agenda se llenaba de compromisos que no entendía del todo, pero que cumplía con disciplina absoluta. Nadie le preguntaba si estaba cansado, solo si estaba listo. En 1977 ocurrió uno de los episodios más determinantes de su infancia. La disquera decidió enviarlo a España para una gira de promoción, 15 días de trabajo en otro continente. Pedro tenía 8 años. No viajó con su madre ni con su padre. Viajó solo, acompañado por una manager que apenas conocía. Esa mujer era conocida como la Chucha Rodríguez. Su función era cuidarlo, pero su presencia no reemplazaba a una familia. Pedro subió a un avión cruzando el Atlántico sin entender del todo qué significaba estar solo tan lejos de casa, confiando en adultos que no eran suyos. Madrid lo recibió con aplausos, flores y auditorios llenos. Durante el día, miles de personas celebraban su talento, los medios lo entrevistaban y el público lo trataba como una estrella. Pero cuando las luces se apagaban, regresaba a un cuarto de hotel enorme y silencioso. Las noches eran las más difíciles. Pedro se acostaba en una cama que no era suya, abrazaba una almohada y lloraba hasta quedarse dormido. No había una voz familiar, no había un abrazo, no había nadie que le explicara por qué tenía que estar ahí solo. Pero esa soledad, invisible para el público, tendría consecuencias que nadie quiso ver entonces y que más adelante saldrían a la luz. Años después confesaría que esos 15 días se le hicieron eternos. Dijo que sentía que el tiempo no avanzaba, que cada noche era igual a la anterior. De día podía sostener la sonrisa, pero de noche aparecía el miedo que no sabía cómo nombrar. Mientras tanto, sus padres permanecían en Guadalajara cuidando a los otros 5 hijos. Esa fue la justificación. Alguien tenía que quedarse con ellos, pero esa lógica dejaba una pregunta flotando en el aire. Si la prioridad era la compañía y el cuidado,
por qué Pedro no lo merecía. Todo el dinero que generaba durante esas giras seguía sin pasar por sus manos. Los pagos llegaban directamente a su padre. Pedro no sabía cuánto ganaba, cuánto se gastaba ni cuánto quedaba. No había explicaciones claras, solo respuestas evasivas. Con el paso de los años, el ritmo se intensificó. Después del éxito de La Mochila Azul, llegaron más películas, más discos y más giras. Centroamérica, Sudamérica, países atravesados por conflictos sociales y políticos, y aún así, Pedro viajaba solo. En Guatemala, Honduras y El Salvador, un niño de 11 años se presentaba en escenarios mientras afuera había guerra civil. Nadie parecía cuestionar si era prudente o justo. Lo importante era cumplir con la agenda y aprovechar el momento. El trabajo no daba tregua. Entre 1979 y 1983, Pedro filmó películas de manera constante, grabó discos uno tras otro y recorrió países sin descanso. Su cuerpo infantil sostenía jornadas diseñadas para adultos, sin derecho a decir que no. Durante esos años, la escuela quedó relegada a un segundo plano. No hubo ciclos completos, no hubo compañeros, no hubo recreos. Hubo tutores improvisados entre grabaciones, clases fragmentadas en camerinos y hoteles, pero nunca una infancia normal. A los 13 años, en una entrevista, un periodista le preguntó qué extrañaba de su niñez. Pedro se quedó callado más tiempo del habitual. Finalmente respondió que no sabía, que no había tenido mucha. A esa edad ya entendía que algo le había sido arrebatado. El único adulto del medio que parecía realmente preocupado era Vicente Fernández. Cada vez que podía, les pedía a los padres que lo cuidaran, que lo dejaran descansar, que recordaran que era un niño. Pero Vicente no podía estar siempre presente. Cuando Vicente no estaba mirando, las decisiones seguían siendo las mismas. Más trabajo, más compromisos, más dinero. Los médicos comenzaron a notar señales de agotamiento físico. A los 14 años, Pedro pesaba apenas 42 kilos y tenía ojeras de adulto. Los doctores recomendaron detenerse. Dijeron que su cuerpo no resistía ese ritmo. La respuesta fue simple: vitaminas y otra gira. Nadie quería frenar la máquina que estaba funcionando tan bien. Fue alrededor de los 12 años cuando Pedro empezó a hacer preguntas. Preguntas incómodas. Quería saber cuánto había ganado, dónde estaba el dinero, por qué no podía ver los contratos. Las respuestas nunca eran claras. Le decían que no era asunto suyo. Esas dudas marcaron un quiebre interno. Por primera vez, Pedro comenzó a sospechar que no era visto como un hijo, sino como un recurso, como algo que debía producir sin cuestionar. Y esa sospecha, todavía silenciosa, estaba a punto de convertirse en una decisión que cambiaría su vida para siempre. A los 15 años, Pedro tomó una determinación que no hizo ruido, pero que fue definitiva. No hubo gritos ni enfrentamientos públicos, solo una maleta, una despedida y la certeza de que no podía seguir viviendo así. Se mudó a la Ciudad de México con la única persona que había demostrado cuidarlo de verdad: su abuelo materno, a quien llamaba Pachuy. Ese hombre dejó su vida en Tlaquepaque para acompañar a su nieto, sin pedir nada a cambio. El abuelo se convirtió en su manager, su protector y su figura paterna. Pedro diría años después que ese hombre fue su verdadero padre, el único que le explicó la vida con claridad, sin intereses ocultos. Desde ese momento la relación con sus padres quedó prácticamente rota. No fue una decisión impulsiva, fue una necesidad. Pedro entendió que el respeto debía ser el punto de partida y que sin él no había forma de reconstruir nada. Y aunque aún no lo sabía, ese corte marcaría el inicio de una cadena de intentos fallidos que terminarían de sellar el silencio. La salida de casa no significó paz inmediata. Significó distancia, silencio y una mezcla incómoda de alivio y culpa. Pedro tenía 15 años y por primera vez estaba lejos de quienes habían dirigido su vida desde que podía recordar. No fue una huida impulsiva, fue una decisión pensada desde el cansancio acumulado.
Instalarse en la Ciudad de México con su abuelo materno cambió por completo la dinámica de su vida cotidiana. Por primera vez había un adulto que no hablaba de dinero antes que de bienestar. Alguien que se sentaba a escucharlo sin exigirle nada a cambio, sin recordarle cuánto debía producir. Ese abuelo, conocido por Pedro como Pachuy, dejó atrás su propia vida para acompañar a su nieto. Abandonó su casa, sus amigos y su rutina en Tlaquepaque para convertirse en su manager, su guía y su figura de referencia. No lo hizo por ambición, lo hizo por protección. Pedro empezó a reconstruirse lentamente bajo esa nueva tutela. El trabajo continuó, pero el ritmo cambió. Por primera vez hubo conversaciones sobre límites, sobre descanso y sobre decisiones que también tomaban en cuenta lo que él sentía. No era libertad total, pero era algo distinto. Durante esos años, la relación con sus padres quedó suspendida en un silencio incómodo. No hubo contacto constante ni intentos inmediatos de reconciliación. Pedro necesitaba distancia para entender qué había vivido y qué no estaba dispuesto a volver a aceptar. A pesar de todo, el éxito no desapareció. Pedro siguió grabando, actuando y llenando escenarios. Su nombre ya estaba consolidado y el público seguía respondiendo. Desde fuera parecía que nada había cambiado. Desde dentro todo era diferente. Pero ese aparente equilibrio no duraría intacto, y el pasado encontraría la forma de volver a tocar la puerta. Con el paso del tiempo, Pedro comenzó a formar una identidad más allá del niño prodigio. Ya no era solo la voz infantil que conmovía multitudes, era un joven que intentaba entender quién era sin el peso constante de la explotación familiar directa. A los 17 años ocurrió el primer intento de reconciliación. Su padre lo buscó con la promesa de arreglar las cosas, de hablar como nunca antes lo habían hecho. Pedro dudó, pero aceptó. Una parte de él, la que todavía era niño, quería creer que el cambio era posible. Durante algunos meses hubo cenas, conversaciones y una aparente normalidad. Parecía que podían reconstruir algo. Pero esa ilusión se rompió cuando su padre dio una entrevista pública hablando de una infancia feliz que no había existido, presentándose como un padre presente y orgulloso. Pedro vio esa entrevista y entendió que nada había cambiado, que su historia seguía siendo usada sin respeto por la verdad. Al día siguiente cambió su número telefónico y cortó contacto otra vez. Esta vez el corte dolió más, porque ya no había esperanza. Años después, en 1992, llegó el segundo intento. Su madre lo llamó diciendo que su padre estaba enfermo y que quizá no le quedaba mucho tiempo. Pedro regresó a Guadalajara por primera vez en 7 años. Descubrió que la enfermedad había sido una mentira. La cena fue tensa, llena de silencios incómodos. Al final, su padre sacó documentos y proyectos que requerían el nombre de Pedro para inversiones. De nuevo, el interés económico apareció antes que cualquier disculpa real. Pedro se levantó y se fue sin decir una palabra. Pasaron más de 20 años antes del tercer intento. Esta vez, el motivo fueron sus hijas. Las niñas comenzaron a preguntar por sus abuelos paternos, querían conocerlos. Pedro y su esposa accedieron pensando en ellas, no en el pasado. Los abuelos viajaron a Monterrey. El primer día transcurrió con fotos, sonrisas y una aparente armonía. El segundo día, el tema de los negocios volvió a surgir. Su padre propuso un disco de duetos, padre e hijo, usando la nostalgia como argumento. Pedro se negó. Dijo que no iba a suceder. Su padre reaccionó con enojo, reclamándole que todo lo que tenía era gracias a él. La discusión escaló y fue su esposa quien pidió que los abuelos se marcharan. Esa misma noche se fueron. 3 intentos, 3 finales iguales. Sin disculpas claras, sin reconocimiento del daño, siempre con intereses de por medio. Pedro entendió que seguir abriendo esa puerta solo significaba volver a lastimarse. Y fue entonces cuando tomó una decisión que muchos no entenderían, pero que para él era la única posible.
El tiempo pasó y Pedro construyó su propia familia. A los 18 años se casó con Rebeca Garza, una joven de Monterrey ajena al medio artístico. Era una relación temprana, criticada por muchos, pero que se sostuvo contra todo pronóstico. El matrimonio no fue sencillo. Las giras largas, la fama constante y las tentaciones del medio pusieron a prueba la relación una y otra vez. Rebeca no guardó silencio cuando sintió que Pedro se perdía en el trabajo. En 3 ocasiones distintas, ella lo echó de la casa. No como castigo, sino como límite. La primera a finales de los 90, cuando Pedro pasaba más tiempo de gira que con su familia. La segunda, tras perderse el nacimiento de su nieto por trabajo. La tercera fue la más dura. Después de una gira larga por Sudamérica, Rebeca le pidió que se fuera para que reflexionara sobre el lugar que su familia ocupaba en su vida. Pedro pasó semanas en un hotel, enfrentando una soledad que le resultaba demasiado familiar. Pero a diferencia de su infancia, esta vez alguien lo esperaba de vuelta. Rebeca no lo echaba para abandonarlo, sino para salvarlo. Para evitar que repitiera el mismo patrón que lo había destruido de niño. Y ese equilibrio frágil entre fama y familia sería puesto a prueba de una forma mucho más violenta de lo que nadie imaginaba. Lo que estaba por ocurrir no solo pondría en jaque su carrera, sino que alteraría para siempre el equilibrio de su familia. Para el año 2009, Pedro Fernández llevaba más de 3 décadas de carrera ininterrumpida. Había sobrevivido a la transición de niño prodigio a adulto en una industria que suele destruir a quienes crecen frente a las cámaras. Su nombre seguía vigente. Su imagen era respetada y su disciplina era conocida dentro del medio. Ese año protagonizó la telenovela Hasta que el dinero nos separe, junto a Itatí Cantoral. El proyecto fue un éxito inmediato, con altos niveles de audiencia y una exposición diaria que lo devolvió al centro del entretenimiento nacional. Para muchos, era la confirmación de que Pedro seguía siendo una figura sólida. Sin embargo, en el set ocurría algo que no era habitual. Itatí contaría años después que fuera de cámaras, Pedro no le dirigía la palabra. No había discusiones, no había conflictos visibles, solo un silencio absoluto que se mantenía durante meses de grabación. Ni saludos, ni conversaciones casuales, ni cercanía. En su momento, esa distancia pasó desapercibida. Solo mucho después se interpretó como una estrategia deliberada para evitar rumores, malentendidos o tensiones en su matrimonio. Fuera una decisión personal o un acuerdo implícito con su esposa, el mensaje era claro. Pedro había aprendido a poner límites extremos para proteger su vida privada. Ese patrón se volvería relevante años después. En 2014, Pedro protagonizaba Hasta el fin del mundo junto a Marjorie de Sousa. Era una de las apuestas más fuertes de Televisa, con millones de pesos invertidos y expectativas altísimas de rating. La telenovela avanzaba con éxito cuando, de manera abrupta, Pedro desapareció del proyecto. No hubo comunicado previo, no hubo despedida pública, no hubo una explicación clara para el elenco ni para la producción. Simplemente dejó el set y no regresó. La salida ocurrió justo en uno de los momentos de mayor audiencia. El impacto fue inmediato. Los rumores comenzaron a circular con fuerza. Ultimátums familiares, celos, conflictos internos, tensiones que se habían acumulado en silencio. La televisora reaccionó con dureza. Pedro negó públicamente que su esposa fuera la causa. Dijo que su salida se debía a problemas de salud, que había perdido peso de forma alarmante y que los médicos le habían ordenado detenerse. Durante años, esa fue la versión oficial. Sin embargo, el costo fue alto. Televisa lo vetó durante 10 años completos, una década sin apariciones en la televisora más poderosa del país. Para muchos artistas, eso equivale a desaparecer del mapa mediático, aunque el público siga existiendo. Pedro continuó trabajando fuera de ese circuito. Siguió grabando discos, realizando giras y llenando escenarios.
Pero el veto era una señal clara de que había pagado un precio por una decisión que nunca explicó del todo. Y mientras el país debatía por qué había abandonado la telenovela, otra crisis mucho más profunda se estaba gestando en su vida privada. En marzo de 2014, meses antes de su salida de la telenovela, su hija mayor, Osmara, se casó. La boda fue un evento multitudinario, con alrededor de 800 invitados y una fuerte presencia del medio artístico. Todo parecía indicar una celebración perfecta. El novio era Christopher Du, un joven ajeno al espectáculo, sin fama ni grandes recursos económicos. Desde fuera parecía una unión normal, incluso discreta, en contraste con la figura del padre de la novia. Pero hubo un detalle que muchos notaron y pocos comentaron. De los cientos de invitados, apenas una veintena pertenecían a la familia del novio. La desproporción era evidente. Faltaban amigos cercanos, familiares extendidos, personas que normalmente rodean a alguien en un momento así. Nadie preguntó públicamente, pero la ausencia quedó registrada. 3 meses después, Osmara estaba embarazada y separada. 90 días bastaron para que el matrimonio se desmoronara. Osmara llamó a su madre llorando, pidiendo ayuda. Rebeca fue por ella y se la llevó de la casa que compartía con su esposo. A partir de ese momento surgieron 2 versiones completamente opuestas. La madre de Christopher, Alma Gallardo, acusó públicamente a Rebeca y a Pedro de haber actuado con abuso, humillación y exigencias económicas, incluyendo la firma de un pagaré. Pedro, por su parte, hizo una acusación mucho más grave. En una llamada a la radio afirmó que Christopher había intentado violar a Osmara durante un embarazo de alto riesgo. Era una declaración extrema, capaz de destruir a cualquiera. Christopher negó los hechos y amenazó con demandar por difamación, secuestro y fraude. Sin embargo, ninguna demanda llegó a tribunales. No hubo juicio, no hubo resolución legal. No hubo pruebas públicas de ninguna de las versiones. Las preguntas se acumularon sin respuesta. ¿Por qué no hubo denuncia formal si el intento de abuso fue real? ¿Por qué no hubo demanda si la acusación era falsa? El silencio legal dejó a todos en una zona gris imposible de aclarar. En medio de ese caos, Osmara desapareció de la vida pública. Cerró sus redes, dejó de dar entrevistas y se refugió en el anonimato. Pedro respetó esa decisión. Nunca la expuso para limpiar su imagen ni para aclarar versiones. Poco después nació su nieto. Hay una fotografía de Pedro cargando al recién nacido, sonriendo frente a la cámara. Osmara no aparece. Estaba en otra habitación, recuperándose de un parto difícil, lejos del ruido y de la atención pública. 2 semanas después de ese nacimiento, Pedro abandonó la telenovela. La coincidencia temporal nunca fue aclarada, pero para muchos explica una decisión que, vista desde fuera, parecía inexplicable. Y en ese punto, Pedro volvió a enfrentarse al mismo dilema que había marcado su infancia: elegir entre el trabajo y la familia. La elección que hizo en ese momento marcaría un antes y un después del que ya no habría marcha atrás. Después del colapso de 2014, la vida pública de Pedro Fernández entró en una etapa extraña. Desde fuera parecía estable. Seguía llenando conciertos, grabando discos y manteniendo una base sólida de seguidores. Pero en el plano personal, las grietas eran profundas y silenciosas. El veto de Televisa se prolongó durante 10 años completos. Una década sin entrevistas en los programas más vistos, sin homenajes televisivos, sin presencia en especiales. Para un artista mexicano, eso significaba quedar fuera del relato oficial del entretenimiento, aunque el público siguiera ahí. Pedro nunca hizo una campaña pública para revertir ese veto. No dio entrevistas victimistas ni intentó limpiar su imagen a través de escándalos. Simplemente siguió trabajando como había aprendido desde niño, en silencio, sin quejarse, produciendo. Ese silencio no era nuevo. Era una habilidad desarrollada desde la infancia. Cuando nadie te pregunta cómo estás, aprendes a no responder.
Cuando el dolor no tiene espacio, aprendes a guardarlo. Pedro llevaba décadas haciéndolo. En casa, la familia se convirtió en su único refugio real. Rebeca seguía siendo el eje que sostenía todo. No era una relación idealizada, era una relación trabajada, llena de acuerdos, discusiones y límites claros. Ella había entendido algo esencial. Si Pedro no frenaba, se perdería a sí mismo. Las hijas crecieron viendo a un padre presente de una forma distinta a la que él había conocido. No perfecto, no siempre disponible, pero consciente de no repetir el abandono que lo había marcado. Esa conciencia guiaba muchas de sus decisiones, incluso las más polémicas. El tema de su hija Osmara siguió siendo un territorio cerrado. Pedro nunca volvió a hablar públicamente del conflicto con su yerno. Nunca dio detalles adicionales. Nunca intentó convencer a la opinión pública de su versión. Eligió el silencio como forma de protección. Ese silencio fue interpretado por muchos como evasión. Para él era respeto. Respeto por una hija que necesitaba sanar lejos de los reflectores, lejos de los juicios y de la exposición que él conocía demasiado bien. En 2008, años antes de todo ese caos, ocurrió uno de los momentos más determinantes de su vida emocional. Su abuelo Pachuy enfermó gravemente de cáncer. Los médicos fueron claros. Le quedaban pocos días. Pedro canceló conciertos, perdió dinero y se quedó a su lado en el hospital. No se movió. Durmió en una silla incómoda. Pasó noches enteras despierto, acompañando al único hombre que había sentido como un verdadero padre. Una noche el abuelo despertó con una lucidez inesperada. Tomó la mano de Pedro y le pidió una promesa. No le pidió dinero, ni fama, ni reconocimiento. Le pidió que nunca dejara de cantar, que siguiera adelante sin importar cuántas veces la vida lo derribara. Pedro no pudo responder con palabras, solo asintió llorando. 3 días después, Pachuy murió. En el funeral, Pedro cantó. Muchos lo consideraron inapropiado, pero para él fue cumplir una promesa, la única forma que conocía de honrarlo. Esa promesa lo acompañó durante los años siguientes. En 2018, cuando lanzó una de las giras más importantes de su carrera, la llamó Ave Fénix. No fue una estrategia de marketing, fue un homenaje íntimo, una declaración personal. Y aunque el público veía un nombre llamativo, Pedro sabía que detrás había una herida y una promesa que seguían vivas. Pero esa promesa, hecha en silencio, terminaría guiando decisiones que el público nunca relacionó con ese momento y que solo con el tiempo comenzarían a revelarse. Ese vínculo con su abuelo explicaba muchas cosas. Explicaba por qué seguía cantando, incluso cuando estaba agotado. Explicaba por qué no sabía detenerse. Explicaba por qué el trabajo era, al mismo tiempo, refugio y condena. Existe una grabación de 1985 que casi nadie conoce. Un descuido técnico dejó la cinta corriendo en un estudio. En ella se escucha a un Pedro de 16 años hablando con su abuelo, preguntándole si algún día podría dejar de cantar y ser normal. La respuesta fue honesta y dura. Le dijo que esa vida normal ya no era posible, que algo se había perdido para siempre. Pero también le dijo que podía ganar otras cosas, una familia que lo quisiera de verdad, una esposa que se quedara, hijos que lo vieran como persona. Décadas después, el resultado de esa conversación era visible. Rebeca, más de 30 años de matrimonio, 3 hijas, nietos que corrían a abrazarlo cuando volvía de gira. La familia que no tuvo de niño, la había construido de adulto. En 2020, la pandemia obligó a Pedro a detenerse por primera vez en más de 40 años. No hubo conciertos, no hubo giras, no hubo escenarios. Solo una casa, una familia y un silencio que resultaba ensordecedor. Sin el trabajo constante, Pedro entró en crisis. No sabía quién era sin producir. No sabía cómo existir sin aplausos. Despertaba de madrugada, caminaba sin rumbo por la casa, enfrentándose a pensamientos que había evitado durante décadas.
Fue en ese periodo cuando comenzó un proceso de introspección más profundo. Aparecieron palabras nuevas en su discurso: sanar, procesar, heridas de la infancia. Nunca habló abiertamente de terapia, pero los cambios eran evidentes. En entrevistas posteriores, su tono era distinto. Menos defensivo, más reflexivo. Como alguien que ya había contado su historia muchas veces en privado antes de atreverse a decirla en público. Y ese trabajo interior lo preparó, sin saberlo, para enfrentar el último capítulo de una historia que llevaba 40 años abierta. Porque ese silencio forzado terminaría empujándolo a enfrentar una verdad que había evitado durante toda su vida. En abril de 2024, el pasado volvió a tocar la puerta sin pedir permiso. No lo hizo a través de una llamada privada ni de una carta escrita a mano. Lo hizo de la forma más pública posible. Un video grabado con un celular, subido a TikTok, expuesto a millones de personas. En el video aparece José Luis Cuevas, el padre de Pedro Fernández. Tiene más de 80 años. El cabello canoso, el rostro marcado por el tiempo, la voz quebrada. Llora frente a la cámara mientras habla de arrepentimiento, de errores, de un hijo que se sintió abandonado. Dice que lo siente. Dice que siempre llevará ese dolor en el corazón. Dice que espera que esas palabras acaricien un poquito el corazón de su hijo. Suplica una oportunidad para hablar. Termina diciendo que lo ama. El video se vuelve viral en cuestión de horas. Millones de vistas, miles de comentarios. México entero opinando. Algunos se ponen del lado del padre. Dicen que está viejo, que ya pagó suficiente, que merece perdón. Otros recuerdan que nadie sabe lo que pasó puertas adentro. Pedro responde con una frase breve, medida, definitiva. Dice que el pasado es pasado, que su presente es lo más importante, que no hay nada que decir ni que hablar. No hay llamada, no hay mensaje privado, no hay reconciliación. Ese silencio vuelve a encender el juicio público. Lo llaman cruel, rencoroso, insensible. Le exigen perdón como si fuera una deuda moral. Pero pocas personas se detienen a recordar quién es ese hombre que llora frente a la cámara. Es el mismo que administró todo el dinero que su hijo ganó desde los 6 años. El mismo que lo envió solo a otro continente a los 8. El mismo que nunca le explicó cuánto ganaba ni dónde estaba ese dinero. El mismo que durante décadas solo reapareció para pedir algo. El arrepentimiento tardío no borra una infancia robada. Las lágrimas públicas no sustituyen las disculpas privadas que nunca llegaron cuando aún había tiempo. Pedro lo sabe, y por eso elige el silencio como límite. Y en ese silencio hay una decisión consciente que no busca castigar, sino proteger lo que tanto le costó construir. Mientras tanto, su vida adulta sigue lejos del ruido. Rebeca continúa a su lado después de 37 años de matrimonio. Con todo lo vivido, con las crisis, con las separaciones temporales, con las decisiones difíciles, siguen eligiéndose. Sus hijas crecieron sabiendo que su padre estaba ahí, no perfecto, no infalible, pero presente. Osmara sigue lejos de los reflectores. No da entrevistas, no aparece en redes públicas. Su silencio es respetado como una forma de sanación. Hace poco apareció en una fotografía familiar compartida por su hermana Karina. Apenas visible, al fondo, sin protagonismo. Fue la primera imagen pública en años. Para algunos pasó desapercibida. Para otros fue una señal. Quizá está reconstruyéndose. El nieto de Michizasin, Pedro, crece lejos del espectáculo. Va a la escuela, juega fútbol, sueña con ser veterinario. No canta en palenques, no trabaja de noche, no sostiene a una familia con su voz. Tiene algo que Pedro nunca tuvo: una infancia. Pero lo que sucedería después pondría a prueba esa calma de una forma inesperada. Ese es el verdadero legado. No los discos, no las películas, no los premios. Haber roto el ciclo, haber logrado que el niño que lloraba solo en hoteles no se repitiera en la siguiente generación.
En entrevistas recientes, Pedro ha hablado de su infancia sin dramatismo, pero con claridad. Dice que no tiene recuerdos felices que no estén mezclados con trabajo, que no puede separar alegría de producción, que eso fue lo que le quitaron. También ha hablado del miedo a dejar de cantar, no como ambición, sino como identidad. Dice que sin la música siente que no es nadie, que la música fue su refugio, su salvación y también su prisión. Las críticas sobre su apariencia, sobre el paso del tiempo, sobre si se ha hecho o no arreglos estéticos, lo alcanzan como a cualquiera en la era de las redes. Él responde con honestidad: está envejeciendo, está cambiando. Y eso no debería ser un crimen. Lo que sigue vivo es ese niño interno al que le enseñaron que solo valía si producía. Ese miedo no se va del todo. Pero hoy está acompañado por algo que antes no existía, una familia que no le exige nada a cambio. En diciembre de 2024 cumplió 55 años. Sus hijas le organizaron una celebración íntima, sin prensa, sin cámaras, sin industria. Solo la gente que eligió quedarse cuando no había nada que ganar. Le preguntaron qué pidió al soplar las velas. No pidió dinero, no pidió fama, no pidió más trabajo. Pidió que eso no cambiara, que la mesa siguiera llena de personas que lo aman aunque no cante. El niño de 8 años que sostenía a su familia hoy es un hombre que aprendió a sostener la suya de otra manera. Con límites, con silencios, con decisiones que no todos entienden. Y quizá esa sea la verdad más difícil de aceptar, que a veces callar no es rencor, es supervivencia. El 2025 encuentra a Pedro Fernández en un punto distinto de su vida pública. No es un regreso triunfal ni una despedida silenciosa. Es una etapa de equilibrio frágil, construida con cuidado, donde el trabajo sigue presente, pero ya no ocupa todo el espacio. Su actividad artística continúa, aunque con un ritmo claramente más contenido. Los conciertos siguen ocurriendo, pero ahora están mejor distribuidos en el tiempo. Ya no hay meses enteros fuera de casa ni agendas diseñadas para no dejar un solo día libre. Esa modificación no responde al cansancio físico solamente, sino a una decisión consciente. Pedro ha dicho en entrevistas recientes que aprendió a escuchar señales que antes ignoraba. Habla de pausas necesarias, de respetar su cuerpo y su mente, y de entender que detenerse no significa desaparecer. Para alguien que trabajó sin descanso desde los 6 años, esa idea representa un cambio profundo. Pero esa calma reciente no surgió por casualidad, sino como respuesta a un momento que todavía estaba por enfrentarse. Su relación con los medios también es distinta. No concede entrevistas de forma constante ni participa en dinámicas de exposición innecesaria. Cuando aparece en televisión o radio, lo hace de manera puntual, sin discursos grandilocuentes ni ajustes de cuentas con el pasado. En esas apariciones se percibe un hombre menos defensivo. No evade su historia, pero tampoco la dramatiza. Habla de lo que vivió con serenidad, como alguien que ya lo procesó en privado antes de compartirlo en público. No busca absolución ni comprensión unánime. En el plano musical no hay una urgencia por lanzar material nuevo a cualquier costo. La música sigue siendo parte central de su identidad, pero ya no funciona como prueba de valor. Graba cuando tiene algo que decir, no cuando el mercado lo exige. Fuera del escenario, su vida gira alrededor de su familia. Las reuniones pequeñas, los momentos cotidianos y la cercanía con sus hijas y nietos ocupan un lugar que antes no existía. No hay exhibición constante de esa intimidad, solo una presencia real. Osmara continúa lejos de los reflectores. No ha regresado a entrevistas ni ha dado versiones públicas de su historia. Pedro ha mantenido una coherencia absoluta en ese punto. No hablar por ella, no usar su silencio para limpiar su propia imagen. Sus otras hijas también mantienen perfiles discretos. Aparecen cuando quieren, no cuando se espera que lo hagan. Esa libertad, casi invisible para el público, es una de las mayores diferencias con la infancia que él vivió.
En redes sociales, Pedro aparece de forma esporádica. No busca viralidad ni polémica. Comparte momentos simples, sin convertir su vida en contenido constante. La exposición dejó de ser una obligación. Las críticas no han desaparecido. Siguen los comentarios sobre su edad, su apariencia y el paso del tiempo. Pero hoy parecen tener menos impacto. Pedro ya no responde desde la herida, sino desde la distancia de quien entiende que no puede controlar todas las miradas. Cuando habla del futuro, no lo hace en términos de metas infinitas. Habla de continuidad, de sentido y de disfrute. No dice hasta cuándo, dice mientras valga la pena. Esa diferencia revela mucho más de lo que parece. El miedo que aprendió de niño sigue ahí, pero ya no gobierna todas sus decisiones. Ya no corre para no ser abandonado. Ahora sabe que puede detenerse sin que todo se derrumbe. Pedro Fernández no está cerrando su historia. Está viviendo una etapa donde el pasado no desaparece, pero tampoco manda. Donde el silencio ya no es castigo, sino cuidado. Y quizá eso sea lo más relevante del presente. No un lanzamiento, no una reconciliación pública, no un escándalo, sino la posibilidad, por primera vez, de existir sin correr, sin huir y sin deberle su valor a nadie. Si quieres conocer más historias como esta, relatos de figuras públicas donde el éxito no lo explica todo, donde detrás del aplauso existen decisiones, heridas y silencios que casi nunca se cuentan, este es el lugar indicado para explorarlas. Suscríbete y acompáñanos en este recorrido por las vidas que el público cree conocer, pero que esconden mucho más. Te invitamos a activar la campanita, dejar tu comentario y compartir este video.